El tema del fresado es un tema realmente apasionante y nos tendríamos que preguntar por qué es importante el fresado. Y en realidad tenemos que pensar que el fresado es lo primero que vamos a estar en contacto para ir palpando lo que es la microanatomía del oído y lo que es la anatomía tridimensional del oído. Es la que nos va a ir dando un poco la manualidad fina a través de los años, la vamos a ir adquiriendo, lógicamente no la vamos a adquirir con fresar 3 o 4 temporales, pero es la que nos va a empezar a iniciar en la parte de la microcirugía del oído. Y van a ver que después de fresar 200, 250 temporales, se van a dar cuenta que se manejan en el oído como pez en el agua. Y lógicamente van a tener dudas, porque hasta el día de hoy a mí me aparecen dudas en la cirugía, pero van a ir con mucha seguridad. Y siempre, en todo lo que sea fresado, y mucho más si es fresado en vivo, no duden en dudar si no están 100% seguros en fresar una estructura o en cortar una estructura. Tenemos que tener el esquema tridimensional a nivel de la mente, de dónde están las diferentes estructuras del oído, para prácticamente con pocos reparos ir dándonos cuenta de dónde estamos. Lógicamente no es bueno que las primeras fresadas las hagamos en el vivo, en el paciente, yo diría por una cuestión ética, por una cuestión moral y hasta por una cuestión legal. Así que traten, no es que traten, tienen la obligación de practicar en el temporal. Y lógicamente para poder fresar y fresar como tenemos que tener un lugar adecuado, un lugar limpio, un lugar ordenado, un lugar iluminado, que a uno lo llame a ir, porque si el lugar está sucio, es oscuro, está frío, hay humedad, ninguno tiene ganas de empezar a fresar. Estos son los elementos básicos que vamos a necesitar para el fresado. Acá vamos a ver un decolador, una punta recta, una punta curva, un ganchito, un rosen y una cureta. Estos son los aspiradores básicos, un 25, un 20, un 15, un 12 y un 10. Es lo que necesitan. Si pueden contar con cánulas aspiradoras y irrigadoras, mejor, si no, no pasa nada. Con estas dos, micro pinza y micro tijera, ya es suficiente. Si pueden contar con una cizalla mejor, pero si no, con micro pinza y micro tijera ya es suficiente. La irrigación esta es bárbara, lo que tiene que necesitamos de un ayudante, y eventualmente, si no tenemos el ayudante, podemos colgar un frasco de suero, que puede ser este, o que puede ser de 1 litro, o de 5 litros, y podemos contar con esta cánula irrigadora, aspiradora al mismo tiempo. Piezas de mano, lo ideal, estamos hablando de lo ideal, es contar con una pieza de mano recta y una pieza de mano curva. Hay veces hay angulaciones para llegar al oído medio o al oído interno que necesitamos una pieza de mano curva. Contar, y esto es fundamental, no es que porque vamos a fresar tenemos que llevar el peor instrumental. Tratar de tener instrumental bueno para el fresado, y las fresas que coman son fundamentales. Y eso lo traspolamos también cuando hacemos cirugías en vivo. Trabajar con buenas fresas y con fresas que coman bien es muchísimo menos peligroso que estar trabajando con fresas que comen mal. Por un lado, porque tenemos que estar haciendo mucha más presión, y al hacer presión se nos puede ir la mano. Y por otro lado también para conservar, cuanto más nueva sea la fresa, menos se va a desgastar el componente interno de la pieza de mano, porque vamos a tener que hacer menos fuerza. Así que eso tenganlo presente. Si pueden conseguir estas cazoletas, son las ideales, y si van a trabajar con un hueso seco, lo pueden conseguir también estas cazoletas de Tergopor, que la llenan con yeso París y le incrustan el hueso, o pueden agarrar una gran masa de plastilina y ahí le colocan el temporal. No es que son 100% necesarios, pero si los pueden tener, mucho, mucho mejor. Entonces, más o menos estar trabajando en un lugar limpio, en un lugar ordenado. Lógicamente, el microscopio tiene que estar cubierto, porque el polvo de hueso lo va a ensuciar, así que esto con una bolsa, que no necesariamente tiene que estar estéril, lo van cubriendo al microscopio.
tener el temporal, lo vamos a poner en posición, siempre hay veces esto nos lleva unos minutos, siempre ya uno quiere sentarse y empezar a fresar, y se tiene que tomar su tiempo para poner en posición y bien agarrado el hueso temporal, y después, como vamos a ver, resecar las partes blandas. A ver, no porque estemos pensando vamos a estar con la ropa de calle o con la ropa que estamos atendiendo a los pacientes, tenemos que estar vestidos adecuadamente para el fresado del hueso temporal. Y bueno, la parte de los agradecimientos, por un lado quiero agradecer al laboratorio, a Tecnosalud, que nos facilita habitualmente el laboratorio, no solamente a nosotros, sino a varios servicios que lo solicitan. Quiero agradecer a 3 personas también, a Martín Sekeli, que está ahí, a Luciano Merino, que está de vacaciones, y a Juan Cruz Márquez, que fueron los que me ayudaron a poder filmar esto y a ver si está en foco, si estaba con buena luz y todas esas cosas, así que le quiero hacer también extensiva el agradecimiento a ellos. Esto como para tener una guía. Primero vamos a empezar a hablar de resección de partes blandas en el hueso temporal, el temporal fresco, lógicamente. Vamos a hablar de incisiones en el conducto auditivo externo y el cureteado de la pared posterior. Todo esto para aprovechar al máximo el hueso temporal. La antrotomía, los reparos que tenemos que tener, la mastoidectomía, el facial en la tercera porción, la timpanotomía posterior y observar bien la ventana redonda, la bajada del muro del facial, la rampa timpánica y la rampa vestibular en la espira basal de la cóclea, en la espira media de la cóclea, cómo identificamos la carótida y cómo hacemos y para qué nos sirve la hipofacial o timpanotomía. Y van a ver que yo puse 2 videos. Por un lado el video del temporal fresco, y otro video del paciente, digamos, vivo operándose. Esta es la primera parte, es un video corto, es un temporal derecho, esto es arriba, abajo, adelante y atrás. Es muy importante con una caja de cirugía menor tener un bisturí 12, un bisturí 15, uno 11, un mango de bisturí 23, con una mano izquierda con dientes y sin dientes, y es muy importante ir sacándole a este temporal todas las partes blandas que lógicamente el morguero no le terminó sacando. Eso nos va a ahorrar mucho tiempo en que no se nos quede agarrada la fresa en esto, en que no se nos espaste, en que no salga disparado toda la parte blanda cuando estamos fresando. Así que a eso les decía, tómense su tiempo en ubicar bien el temporal y en sacarle todas las partes blandas. Todo lo que vayan ganando tiempo en esto no lo van a perder después. Fíjense, esto es la raíz de zigoma, traten de exponerla bien por la raíz del zigoma, es importante porque hay veces la línea temporal, y como vamos a ver, es bien marcada, y a veces la línea temporal no está tan marcada, y si nosotros ponemos el dedo en la raíz del zigoma y la llevamos hacia atrás, nos da la altura de la línea temporal. Esto es importante sacarle la parte de la pared posterior, la piel más gruesa, que en realidad no nos va a servir para este caso, y sí dejarle la piel fina para después, posteriormente, hacer el decolado e ir practicando el decolado de la pared posterior. Entonces, más o menos nos tiene que quedar así, raíz del zigoma, arriba, abajo, adelante y atrás, y una piel fina en los 360 grados del conducto auditivo externo. Ahora vamos a ver las incisiones en conducto. También es un temporal derecho este. Entonces, este es el tímpano, ahí se ve el mango del martillo. Le vamos a hacer con un bisturí 12, una incisión en hora 12, y después vamos a hacer esa misma incisión acá en hora 6. Para después, lógicamente, acá ya no lo tenemos unido por la misma incisión que hicimos nosotros, pero para ir decolando. Después lo vamos a mostrar en el vivo. Vamos a ir decolando siempre que trabajen con piel de conducto y con membrana timpánica, siempre aspirador de 12 para abajo. Entre un aspirador 12 y un aspirador 10 es suficiente. Fíjense como acá ya vamos levantando de a poquito el ánulus lo vamos a ir levantando entre hora
12 y hora 6 tenemos que tener una buena exposición. Y acá estamos viendo el yunque. La idea es empezar a curetear para ir haciéndonos la mano, para ir teniendo la propiocepción de cómo es el cureteado, para ir comiendo hueso de la pared posterior, similando o asemejando lo que yo haría en el caso de una cirugía estapediovestibular. Entonces ahí estamos viendo el lomo del yunque, ahí estamos viendo la cuerda del tímpano. Vamos a seguir cureteando para poder llegar a ver más. Y todo eso, digamos, podemos aprovechar el temporal para que nos deje mucho mayor enseñanza y sacarle mucho más jugo a este temporal. Entonces, ahí vemos que ya comimos, acá se conservó la cuerda del tímpano, acá vemos el lomo del yunque y empezamos a ver el estribo. Vamos a seguir comiendo un poco más, si es necesario. Esto se puede hacer con cureta, se puede hacer con fresa también, pero lo ideal es hacerlo con cureta para precisamente ir haciéndose la mano y tener la propiocepción. Vamos a reclinar, si ya consideramos que nosotros llegamos, vamos a reclinar esa piel de la pared posterior del conducto, y ahí estamos viendo la membrana timpánica íntegra. Este también es un oído derecho. Acá a mí me gusta hacerle la hora 6 y 12, como la hice ahí en el cadáver, y la B posterior, hacérsela con un bisturí con lámina 11. Es una lámina bien puntuda, que corta bien, estoy bien seguro de lo que estoy cortando, y una vez que ya hice la hora 12 y la hora 6, y esta B posterior, me voy a ir al ángulo que forma esa hora 6 y esta B posterior, y empiezo a decolar. Así como decolo un poco acá, decolo un poco en lo que sería hora 9, y decolo acá en lo que sería hora 11 y 12. Y siempre fíjense en el vivo de tener bien decolado, porque si yo empiezo a decolar y no está bien hecha la incisión, sobre todo la hora 12, seguramente voy a empezar a desgarrar. Esto nos ayuda muchísimo, que son los algodones impregnados en adrenalina. Nos va a ayudar para, por un lado, hacer un poco de hemostasia, y es muy importante también la hipotensión que le da el anestesiólogo, pero también me va a ayudar para ir corriendo los tejidos, ir viendo. Fíjense que acá estoy levantando el ánulus y se está viendo un poco de la mucosa ya del oído medio, que la podemos desgarrar perfectamente con un bisturí en os o con una punta. Y eso habitualmente en las cirugías, en las estapedectomías, antes de empezar a curetear, vuelvo a reclinar todo el colgajo para ver que no haya existido ninguna perforación que pudo haber sucedido en el transcurso del decolado, y ya la tengo, y ya voy a saber que voy a tener que sacar un poco más de pericondrio para poder cerrarla. Es muy importante, en el vivo sobre todo, trabajar con una cureta que coma, que tenga un buen acero, porque hay huesos, y sobre todo en pacientes jóvenes, que son huesos muy duros, y sobre todo este extremo medial de la pared posterior del conducto, si no es en ángulo agudo y es una superficie roma, es más difícil de comer. Siempre la comida con la cureta va a ser hacia afuera, cuestión de que si se me escapa la fresa, no voy a lesionar ni la articulación ni ninguna de las estructuras del oído medio. Y para una estapedectomía, ya ver el lomo del yunque, el facial, la platina del estribo, el tendón ahí está, facial, platina, lomo del yunque, cruras, y la pirámide con su tendón. Entonces, esas son las incisiones que podemos aprovechar, lógicamente, en un temporal fresco. Ahora vamos a empezar con la antromastoidectomía. También es oído derecho, vuelvo a repetir, está en posición quirúrgica. Esto es arriba, abajo, adelante y atrás. Conservamos, en este caso, la pared posterior, porque queríamos hacer primero la antrotomía. Entonces, tiramos una línea que pase por la pared superior del conducto, la marcamos bien. Si es la línea temporalis, marcamos la línea temporalis, pero a veces la línea temporalis no está o no es bien marcada, entonces la seguimos a través de la raíz del ciboma hacia atrás, y vamos a trazar esta línea y una línea posterior que va a pasar por la pared posterior del conducto,
Y en esa zona triangular va a ser nuestra zona de ataque. Es importante trabajar con una abundante irrigación. ¿Para qué? Por un lado, para que no se empaste la fresa, y por otro lado, para evitar, en el temporal, digamos, en el cadáver no es tanto problema, pero en el vivo, que ese polvo de hueso no pueda llegar a producir fijaciones en la cadena de huesecillos o no pueda servir de caldo de cultivo para una infección. Así que siempre es muy importante una abundante irrigación, no solamente para el polvo de hueso, sino también en el vivo, para eliminar todos los coágulos que pueden ir quedando durante la disección. Esto es muy importante, no embudizarme. Fíjense que si yo como acá, voy a comer abajo, voy a comer atrás, voy a comer acá, y siempre tengo que ir viendo la altura del techo y la procedencia o no del seno, que lógicamente está en el cadáver, no lo sabemos, pero generalmente son mastoides bien neumatizadas, pero en el vivo nosotros tenemos la información por la tomografía, si es un techo bajo o es un seno procedente. Entonces siempre acá colocar un explorador para ver la profundidad que tenemos. Este es un tabique de Corner. ¿Qué profundidad separa ese tabique de Corner del conducto semicircular externo? Siempre, no solamente tenemos que ir viendo acá el techo y la pared posterior de este antro, porque si es un seno procedente lo podemos lesionar, tenemos que ir viendo y tenemos que ir escuchando, porque en la medida que vamos acercándonos a ese seno y cada vez el hueso se va adelgazando más, empieza a ver en la fresa un sonido mucho más agudo. Y eso uno se da cuenta perfectamente. Entonces, no solamente estar mirando, sino también estar escuchando. Ahí ponemos otro explorador para ver cuánto nos queda de acá hasta el yunque, porque realmente todavía no sabemos y todavía no llegamos a ver el semicircular. Empezamos a comer un poco más acá y acá ya empezamos a ver el semicircular de un color diferente, de un hueso más compacto. Este hueso no es lo mismo que este que tenemos acá, que es de otro color. Este es un hueso esponjoso y este es un hueso totalmente compacto porque es el hueso del bloque laberíntico, en este caso el conducto semicircular externo. La idea es llegar a ver el yunque, entonces ahí ya tenemos el semicircular externo, lo estoy viendo, y ahí es conveniente y buena práctica pasar con una fresa de comedora adiamantada para empezar a irme un poco más adelante. ¿Para qué? Para poder exponer el yunque. Y después vamos a ver por qué es importante exponer el yunque. Entonces, acá ya tenemos el semicircular externo. Fíjense que estoy entrando con una fresa, vuelvo a repetir acá, acercándome al yunque con una fresa diamantada, siempre la fresada de adentro hacia afuera, cuestión de que no se me escape la fresa y pueda lesionar al oído medio e indirectamente o directamente al oído interno. Y el secreto de la cirugía del oído es la exposición. Si nosotros tenemos una buena exposición, todo se hace mucho, mucho más fácil. Entonces, acá estamos viendo conducto semicircular y yunque. Y es importante esto, ¿por qué? Porque en la bisectriz que forman el conducto semicircular y el yunque, la bisectriz es esta, ahí voy a ir a buscar el facial. Antrotomía en el vivo. Oído derecho, arriba, abajo, adelante, atrás, una línea que pase por la pared superior del conducto auditivo externo. Si es la línea temporalis, bienvenida, lo hacemos encima de la línea temporalis. Y si, como en este caso, que no era algo manifiesto de la línea temporalis, vuelvo a repetir, dedo en la raíz del zigoma, lo llevo hacia atrás y me va a dar la altura de la línea temporalis. Voy fresando con abundante irrigación, aparte por el hecho de que no se forme polvo de hueso y poder aspirar los coágulos. El hueso, estamos trabajando con una velocidad de 35.000 revoluciones por minuto, que no se irriga, alcanza una temperatura de 100 grados en pocos segundos, y donde murió el osteocito no vuelve a crecer más nada, y muchas veces son esas mastodectomías radicales que no terminan de epitelizarse, así que ojo también, por eso es importante la irrigación. Voy avanzando, vuelvo a repetir, sin embulizarme, mirando la parte posterior del antro por el seno, mirando la parte superior del antro por el techo de la dura de la fosa cerebral media, y escuchando ese sonido de la fresa, que si se transforma en agudo quiere decir que ya tengo
muy poco espacio entre mi fresa y la dura de la fosa cerebral media o el seno lateral. Entonces, ahí lo llevamos un poquitito hacia adelante y vamos a ver parte, ahora después lo vamos a exponer mejor, de el yunque y el semicírculo. Entonces, ahí ya terminó la antrotomía. ¿Para qué la haríamos? Eventualmente, si quiero ver si hay permeabilidad antroapical en una perforación, en una otitis media crónica exudativa, hago esta antrotomía para ver si hay comunicación antropical. Ahora vamos a ir a la mastoidectomía propiamente dicha. También seguimos con el otro oído, que era oído derecho. Vuelvo a repetir, arriba, abajo, adelante, atrás, semicircular externo, yunque, en la bisectriz, yo voy a ir a buscar el facial, pero para ir a buscar el facial, es bueno abrirse un poco más la punta de la mastoides. ¿Por qué? Porque después yo voy a tener acá una buena pista de aterrizaje, un lugar mucho más largo, para poder apoyar la fresa e ir fresando muy delicadamente para ir a buscar el facial en la tercera. En la medida que ustedes vean que hay celdillas mastoideas, no vamos a tener mayores problemas ni mayores inconvenientes. Cuando empezamos a ver que acercándonos al facial, esas celdillas mastoideas van desapareciendo, ahí es momento de cambiar la fresa comedora por una fresa diamantada. Entonces, vuelvo a repetir, conducto auditivo externo, siempre vayan aspirándose el conducto para ver la profundidad, porque la profundidad del conducto tiene que coincidir con la profundidad más o menos del yunque, acá. Fíjense como ya cambié de fresa, ya puse una fresa diamantada, y era importante abrirme acá para poder tener espacio, para poder jugar y pincelar con la fresa diamantada la tercera porción del facial. Y fíjense acá, que después lo vamos a ver en otra filmación, cómo acá aparece esto, que digo, ¿qué es eso? Acá, una celdilla retrofacial, entonces ahí paramos, ponemos un elemento romo, si hubiera estado en la cirugía en vivo hubiera usado una palita de Prades, pero bueno, lógicamente el conocimiento de la anatomía, sabemos que acá está el semicircular, acá el yunque, el facial tiene que pasar por acá. Ojo, si fuera un chico, menor de 18 meses, el facial sale un poquitito más atrás, después se va yendo hacia adelante, pero esto no puedo decir empiezo a fresar. Entonces la idea es identificar al facial, verlo. La mejor manera de evitar lesionar el facial es verlo, es buscarlo. Y buscarlo con seguridad en base a qué? En base a los reparos que estoy teniendo durante la cirugía. Entonces ahí ya empezamos a ver que se empieza a individualizar la tercera porción del facial. Pero no tengo que estar 100% seguro de que sea el facial, tengo que estar 200% seguro de que ese sea el facial. Así que me voy a ir a identificarlo un poco hacia arriba y un poco hacia abajo. Lógicamente, no muy hacia arriba, porque acá está el semicircular externo y acá está el semicircular posterior. ¿Se acuerdan que forma una T? Entonces puedo llegar a abrir el semicircular posterior. Así que ojo con eso. Acá ya estoy 200% seguro que eso es el facial, porque no hay otra estructura que pase por ahí y que sea tan larga. ¿Puede ser la cuerda del tímpano? Sí, puede ser la cuerda del tímpano. Es de otro color y es un poco de menor grosor que el facial. Pero siempre lo que les decía, permítanse dudar, no avancen con la fresa, no avancen con la microtijera si no están 100% o 200% seguros de qué estructura van a fresar o qué estructura van a cortar. Entonces, ahí ya estamos seguros. Fíjense, acá había una celdilla retrofacial que para ciertas cirugías puede ser bastante engañosa y podemos llegar a tener un problema bastante grande. Entonces, imagen panorámica, semicircular externo, yunque, acá en la bisectriz está pasando el facial, ranura digástrica, celdilla retrofacial. Vamos al vivo. Oído derecho también, fíjense como les había dicho hoy, vamos con una fresa diamantada a exponer el yunque arriba, abajo, adelante y atrás. Mucha irrigación, fíjense que prácticamente no hay polvo de hueso ahí en el campo. Vamos a
terminar de abrir lo que les decía, abrir bien la punta de la mastoides, para poder tener una buena pista de aterrizaje. Con una fresa, al principio va a ser comedora, y después, cuando empiezo a ver que hay pocas celdillas perifaciales, ya la paso a una diamantada. Es fundamental acá la irrigación, por más allá del polvo y todo, lo que les decía del calentamiento del hueso. Debajo de ese hueso, a muy, muy poquitos milímetros, está el nervio facial, y el calentamiento podemos llegar a tener un disgusto muy feo. Por eso es muy, muy, muy importante la abundante irrigación. Eventualmente el ayudante puede ponerle la mano sobre el facial al paciente y avisar y estar atento, lógicamente, si hay alguna fasciculación. Empezamos a ver, la idea es identificar al facial. La idea no es exponerlo, es identificarlo y estar, les vuelvo a repetir, 200% seguro de que estamos en presencia del nervio facial. Ahí ya se empieza a ver un poco también la cuerda del tímpano. Acá está el facial. Acuérdense, yunque, semicircular externo, bisectriz, voy a buscar el facial. En los chicos menores de 18 meses el facial sale un poquitito más hacia atrás, entonces la timpanotomía posterior, tengo una timpanotomía posterior más grande para hacer mejor. Después, con el crecimiento, ese facial se va yendo hacia adelante y a veces se va muy hacia adelante. Entonces, mastoidectomía tercera porción. Santiago, si hay alguna pregunta, ¿querés que ir diciéndola o mismo me podés interrumpir? No, por ahora no hay ninguna pregunta, Doc. De momento Bien, nada. perfecto. Ahora vamos a hacer, para ir aprovechando más ese hueso temporal, que tenemos que aprovecharlo al máximo, porque no es que nos sobran los huesos temporales, y mucho menos los frescos. Entonces, de vuelta, vuelvo a repetir: arriba, abajo, adelante, atrás, conducto auditivo externo. Esto está en posición quirúrgica. Yunque, ligamento suspensorio del yunque, semicircular externo y facial, la celdilla retrofacial. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a buscar por delante del facial. Por eso es importante identificar el facial en la tercera. Voy a ir a buscar para hacer la timpanotomía posterior. Es decir, es hacer un agujero a través de un agujero. Es hacer el agujero que va a comunicar la mastoides con el oído medio a través del agujero que es la antromastoidectomía. Entonces, yo ya hice el primer agujero, que es la antromastoidectomía, ahora estoy haciendo el segundo agujero, que es la timpanotomía posterior. Comunicar la mastoides con el oído medio, para poder entrar al oído medio por los cuadrantes posteriores y ver los cuadrantes posteriores. Yo estoy viendo el facial, así que si yo no estuviera viendo el facial, no puedo hacer esto realmente. Sería algo muy arriesgado, porque no sé cuál es mi límite posterior. Entonces, una vez que ya terminé de comer y ya entré acá al oído medio, estoy viendo la articulación entre el yunque y el estribo, el tendón, y un poquitito más abajo voy a empezar a ver la ventana redonda. Semicircular externo, yunque, ligamento suspensorio del yunque, facial en la tercera, celdilla retrofacial, estribo, fíjense cómo muevo el yunque y se mueve el estribo. Y ahora voy a ir a buscar más abajo, a 2 milímetros de la ventana redonda, de la ventana oval, voy a ir a buscar la ventana redonda. Siempre con mucha irrigación, perdónenme que repita algunas cosas, pero son cosas importantísimas. Ahí ya la empiezo a ver. Ojo cuando estén fresando acá, cuando yo vaya a fresar después la ventana, para comer esa cornicita que tiene la ventana redonda, lo que se llama overhang, que lo van a encontrar muchas veces. Comer eso para poder observar bien los 360 grados de la membrana de la ventana redonda. Y ojo, porque con esa maniobra se corre el riesgo, si yo no estoy atento, de que con el vástago de la fresa puede estar calentando acá el facial. Así que ojo con eso, lógicamente, en el vivo. Fíjense cómo llego a ver ahora los 360 grados de la membrana de la ventana redonda, pero vamos a fresar, se ve muy, muy, muy bien, pero a lo mejor, no me acuerdo si le freso un poco más
este overhang o ya queda así. Esto dependerá si es para meter un implante coclear por la ventana redonda, posiblemente le frese un poquito más. Fíjense cómo hay un juego de ventanas, ahí cómo estoy tocando el yunque, y acá si ven con detalle, se llega a ver cómo yo estoy moviendo el yunque que mueve el estribo, que mueve la ventana redonda, que hace que a través de todas las espiras cocleares se mueva la membrana de la ventana redonda. Precisamente por eso los líquidos son incompresibles. Y si yo estoy moviendo la ventana oval y no tengo una membrana a nivel de la ventana redonda, está osificado, bueno, eso me produce lógicamente una pérdida, una hipoacusia. Precisamente porque hay este juego de ventanas, nosotros podemos oír, precisamente por ese movimiento que hay en los líquidos endolaberínticos, las células sitiadas se mueven y desencadenan el potencial de acción. Vamos ahora, en el vivo, ya habíamos identificado la tercera porción de facial, habíamos empezado a ver un poquito la cuerda del tímpano. Seguimos con la fresa diamantada, que cada vez la vamos a ir pasando a una fresa un poquitito de menor diámetro para poder ingresar al oído medio. Fíjense cómo ahí se ve muy bien la cuerda del tímpano, que muchas veces para hacer una timpanotomía posterior la tenemos que sacrificar. Entonces ese ya no sería nuestro límite anterior, y nuestro límite anterior, que no lo podemos tocar, es el ánulus timpánico. Entonces, yo ya tengo el límite posterior, que es el facial, el primer límite anterior, que es la cuerda del tímpano, que si no me alcanza para poder acceder a lo que yo quiera hacer en el oído medio, la vamos a sacrificar. Ahí estamos viendo bien la ventana, la membrana de la ventana redonda. Vamos a exponerla un poco más. Vuelvo a repetir, siempre con mucha irrigación. ¿Y acá abajo qué está? Acá abajo muchas veces nos podemos encontrar, y tenemos que tener mucho cuidado, con el golfo de la yugular. El golfo de la yugular a veces puede llegar acá, acá, o directamente tapar la ventana redonda. Así que siempre con cuidado, pero generalmente en el vivo, como nosotros trabajamos con tomografías previas a la cirugía, ya nos está dando una información importantísima de la altura del techo, de la fosa media, de la procedencia o no del seno, si es un golfo de yugular alto, si es un golfo dehiscente, si es un golfo procidente. Entonces, acá vemos, vuelvo a repetir, semicircular externo, parte del yunque, bisectriz facial, acá, ventana redonda, y a 2 milímetros voy a tener acá la ventana oval. Doc, una pregunta. Sí. Me preguntan, en el caso que sacrifica la cuerda del tímpano, ¿qué pasa o cómo resuelve si lesiona el ánulus fresando hacia anterior? Bueno, a ver, con respecto a la cuerda del tímpano, he cortado muchísima cuerda del tímpano, no solamente para hacer cirugía de implante coclear, para hacer estapedectomías, y te digo, prefiero 50 cuerdas cortadas y no un oído cofótico. Así que si la cuerda me molesta, directamente la corto. En general, no es algo que el paciente se queje demasiado. A lo mejor viene en la primera, segunda curación, me dice, siento un gusto metálico, siento un gusto diferente, le se la lengua, le digo, quédate tranquilo, esto a medida que vayan pasando los meses va a ir pasando, y después no me refiere ningún problema. Lógicamente, no como vidrio. Si tuviera que operar no sé, al catador de bodegas Catena, al enólogo de Catena, y bueno, ahí viste, le avisaría que podemos llegar a tener un problema. Pero no pasa absolutamente nada. Ahora, con respecto al ánulus, es muy importante, porque a veces podemos llegar a producir un pequeño desgarro. Por eso siempre es muy importante, cuando hacemos una timpanotomía posterior, llenar el conducto auditivo externo de Pervinox. Cuestión que si yo y eso fue, que lo descubrí de casualidad, una vez al pintar, al poner los calpos, quedó el conducto con Pervinox, y fresando, debe haberme ido un poquitito adelante, y vi que empezó a venir Pervinox, caía al oído medio a través de, evidentemente, esa fracción. Cuando voy al conducto, prácticamente tuve que buscar la fracción, era muy pequeña, pero es muy importante
taparla después con polvo de hueso y con músculo, para que después no pueda llegar a ver ahí una retracción o piel que se pueda meter en el día de mañana y tener un colesteatoma. ¿Está contestada la pregunta? Sí, y respecto a la digeusia, ¿qué queda si se recupera o persiste? ¿Cómo evoluciona? Mira, a ver, por lo menos el paciente, no sé si la recupera, pero por lo menos el paciente no viene más con el planteo de que tengo ese gusto metálico. Creo que el paciente que más le duró eso fue 3 meses y después lo sigo viendo a todos los pacientes y ninguno me comentó que quedó con un problema como para que, no sé, para que lo refiera en la consulta. Así que no, por lo menos lógicamente, en la medida que se pueda conservar la cuerda, hay que conservarla. Ahora, si la van a estirar, es preferible cortarla. Y si nos está molestando para colocar una prótesis, es preferible cortarla. ¿Mm? Fíjense este oído derecho. Esto me pasó hace mucho. Fíjense el tipo de filmaciones, como media antigua, oído derecho, arriba, abajo, adelante y atrás, yunque, semicircular. Estaba buscando el facial y aparece esto. ¿Pero qué es? Parecía como una celdilla retromastoidea, retrofacial. Eso no lo hagan, yo me estoy metiendo con una punta ahí, no lo hagan en sus casas. Entonces, pero fíjense que pongo líquido por ahí y viene por el oído medio, entonces digo, pará, esta es la timpanotomía posterior. Entonces, si es la timpanotomía posterior, puedo empezar a avanzar desde ese agujero para adelante. Pero no, por eso les digo, duden, esperen antes de fresar. Entonces, la idea es, pará, vamos a buscar el facial. Y si el facial está por acá atrás, buenísimo, bárbaro, esta es la timpanotomía posterior. Pero si el facial es este, y yo pienso que esta es la timpanotomía posterior, cuando me vaya para adelante me lo voy a llevar por delante. Entonces, fíjense lo importante que es identificar al facial, verlo, saber dónde está, saber dónde puedo fresar. Es raro que sabiendo dónde está y viéndolo, yo lo lesione. El problema es cuando no sé dónde está o no lo identifiqué bien. Entonces ahí sí empiezo a hacer la timpanotomía posterior tranquilamente, porque ya tengo identificado el facial acá atrás en la tercera, y puedo entrar perfectamente al oído medio. Ahora, fíjense esto. Esta era la tomografía del paciente. Fíjense cómo uno le tiene que prestar atención a esas pequeñas cosas que a veces uno pasa desapercibido. Este es un corte axial. Vemos espira basal de la cóclea, ventana redonda, overhang, seno lateral, la neumatización, facial acá. ¿Lo ven? Cuerda del tímpano acá. Nosotros tenemos que entrar para hacer la timpanotomía posterior para acá. Fresamos este overhang y caemos en la ventana redonda. Ahí. Pero fíjense esto, que yo no me había reparado. Esta es la celdilla, esta, que estaba en comunicación con el oído medio. Entonces, por eso yo, cuando empecé a fresar para buscar el facial acá, abro esta celdilla, tiro solución fisiológica y venía por el oído medio y ponía por el ático y se venía por acá, claro, porque estaba comunicada. Pero como es importante también evaluar toda la información que me va dando la tomografía computada y eventualmente la resonancia. Ahora para seguir aprovechando este temporal, vamos a hacer lo que se llama el fresado del Batres. El Batres es esta parte, esta estructura que protege o cubre al yunque. Fíjense el ligamento suspensorio del yunque. Piensen que el oído medio no tiene masa aplicada en el oído interno. Tenemos el ligamento suspensorio del martillo, el ligamento suspensorio del yunque y el ligamento suspensorio del estribo, que no sería otra cosa que el ligamento anular. Entonces, cuando nosotros ponemos una prótesis, no tiene que entrar mucha masa dentro del oído interno porque estamos alterando la fisiología normal del oído interno. Entonces, también oído derecho, con una fresa. Lógicamente, si esto fuera un vivo, yo lo primero que hago es desconectar la articulación ínculo-escapedial, porque todo esto se lo estoy pasando a través de la fresa, a través del yunque, a través del estribo al oído interno.
Entonces, si yo esto lo tuviera que estar haciendo en el vivo, primero voy a desconectar y después voy a fresar el buttress. Para ir repasando, de vuelta, semicircular externo, yunque, ligamento suspensorio del yunque, facial en la tercera. Ahí estamos movilizando el yunque, fíjense cómo se moviliza el estribo. Entonces vamos a desconectarlo. Una de las maniobras para desconectar el estribo es con un aspirador 10, lo fijo entre la crura anterior o la cabecita del estribo y el promontorio, lo fijo y con un ganchito ahí desconecto. Tengan siempre cuidado cuando hacen esta maniobra, en el momento de que van a extraer el yunque, tengan cuidado de no estar movilizando el estribo, que la apófisis larga del yunque no esté movilizando el estribo. Entonces, voy a seguir comiendo con la fresa diamantada. Eso en algunos casos, en algunas patologías, es necesario hacer este abordaje, sobre todo en los casos de implante con cócleas osificadas en la espira basal. Ahí voy comiendo, para ir conociendo una estructura que es muy, muy importante por la información que nos da. Y es esta, que ya la voy a repetir varias veces, que es el proceso cocleariforme. El proceso cocleariforme es fundamental porque debajo del proceso cocleariforme tengo una estructura muy importante que es la espira media de la cóclea, y por encima del proceso cocleariforme tengo otra estructura tan o más importante desde el punto de vista estético, que es la segunda porción del nervio facial. Entonces, si yo sé dónde está el proceso cocleariforme, voy a poder buscar la segunda porción del facial. Porque, a ver, el semicircular puede estar como no puede estar. ¿Por qué? Porque se lo comió el colesteatoma, porque se lo comió la fresa del cirujano anterior, puede ser que no esté. Entonces, necesito varios datos de dónde estoy ubicado. Entonces, el proceso cocleariforme es uno de ellos que nos ayuda muchísimo. ¿Te parece hacer un break o como quieras? Bueno, sí, hay una pregunta primero, que Dale. es, ¿qué hace si encuentra con un golfo de yugular que se antepone parcial o totalmente a la ventana redonda? Es excelente la pregunta. A ver, si no tengo que exponer la ventana redonda, no voy a hacer absolutamente nada. Y si tengo que exponer la ventana redonda, lo que puedo hacer es, con una fresa diamantada, muy suavemente y con mucha irrigación, puedo o hacer una pequeña isla encima del golfo y después con unos surgiceles ir deprimiéndolo para que me permita observar bien esa ventana redonda o ese promontorio, o directamente fresarle toda esa cúpula de hueso y también con algunos espongostanes grandes o surgiceles deprimir un poco ese golfo. Bien. Bien. Bueno, si le parece, hacemos 3 minutos, 5 minutos de break y después seguimos. Dale. Mientras tanto, aprovecho para recordarles que al final de las charlas de hoy, a continuación del doctor Marino, vamos a hacer un sorteo como la semana pasada. Así que entre todos los que estén presentes se va a sortear un par de auriculares inalámbricos y, y una pequeña caja de cirugía de oído. Así que entre los que estén presentes, hacia el final vamos a hacer el sorteo. Son... Y, Explica ¿Qué, bien Doc? lo que es la pequeña caja de cirugía de oído, para que piensen que es toda una caja, ¿viste? Todo un set No, con es verdad, es verdad. micropinzas y... No, no, es verdad. Es verdad, pero después iba a mostrar una foto, era solamente un adelanto. Bueno, Sony 17, si le parece, y 20 seguimos, ¿no? Dale, perfecto.
Bueno, si les parece, son y 20, ¿no? Sí, Doc. Seguimos. Bien, me fui a preparar un tecito. Bueno, seguimos. ¿Hay alguna pregunta o algo? De momento no, Pues, Doc. bien. Ahora vamos a ir entonces a la bajada del muro del facial. Este también es otro oído, el mismo oído derecho. Es muy importante tener el reparo de cuál es el extremo medial de la pared posterior superior, porque de ahí en adelante yo me voy a venir con una fresa comedora mediana, mediana chica, de adentro hacia afuera y con mucha irrigación, me voy a ir comiendo ese muro del facial. Y es importante que yo tenga primero el esquema de mental, cuál es el extremo medial de la pared posterior superior, porque yo sé que de ahí para afuera no pasa absolutamente nada, pero sé que de ahí para adentro no me puedo meter. Entonces, fíjense, termino de comer esta pared y me quedan dos picos, un pico superior y un pico inferior. Entonces el pico inferior con una comedora más grande, siempre, vuelvo a repetir, con los movimientos de adentro hacia afuera, cuestión que si se nos escapa la fresa, no se nos vaya hacia el semicircular, hacia el facial o hacia el estribo. Entonces, de adentro hacia afuera, los que les decía hoy, viendo esta dura de la fosa cerebral media y escuchando ese hueso que me separa de esa dura de la fosa cerebral media, vamos a empezar a comer ese pico inferior, siempre en sentido longitudinal al facial, y fíjense que yo prácticamente lo estoy viendo, es decir, este es el lomo del semicircular, y salvo que esté comido, como ya lo vamos a ver después, el facial no va a estar por encima del lomo del semicircular. Ahí cuando me estoy acercando al facial, ya voy a empezar a usar una fresa diamantada, vuelvo a repetir, con mucha irrigación para que no se caliente el hueso, por un lado porque está el facial, y por otro lado, en las cirugías, cuando tiro una fascia o pongo un cartílago, si ese hueso alcanzó los 100 grados, ahí no vuelve a crecer más nada, y son, vuelvo a repetir, las cavidades radicales que supuran, que no terminan de cubrirse, que no se terminan de epitelizar. Y ahora, este es un video muy viejo, pero sigo haciendo la misma radical de hace 20 años. Entonces, una vez que ya sacamos todo, oído derecho también, con una fresa, viendo primero cuál es el extremo medial de la pared posterior superior, voy comiendo con mucha irrigación de adentro hacia afuera, con una fresa comedora. Yo estoy viendo el facial acá, así que puedo darme ese lujo, siempre comiendo de adentro hacia afuera, no voy a correr, o ese facial no va a correr demasiado riesgo, pero ya cuando me estoy acercando, también en sentido longitudinal al facial, y con mucha irrigación, empiezo a bajar esto, lo que se llama la vertiente meatal del muro. Eso es muy importante, que si no lo bajo bien, vamos, es una cavidad que a lo mejor no tiene colestatoma, pero queda húmeda. Acá estamos viendo que la ventana oval está vacía, vamos a sacar, esto es un bonus track, vamos a sacar, digamos, esa piel que cubre. Si la piel viene fácil y sola, la sacamos. Si les cuesta, déjenlo. Es un oído preferible que tenga una perla de colestatoma y la podemos sacar en consultorio y no perceptivizarlo. Vamos a limpiar bien todo el oído medio. Es muy importante bajar el muro lo más que puedan en la radical. Y le quiero mostrar esta maniobra. Bueno, ahí seguimos, fíjense que estamos cerca del facial, pero lo estamos viendo. Y acá, este es el proceso cocleariforme, y vamos a cortar, lógicamente, con una tijera hospitalaria que nos corta, a veces la usamos como tijera y a veces como micropinza, pero bueno, es muy importante cortar ese tendón del músculo del músculo del martillo. ¿Para qué? Para poder acceder al ático anterior. En este caso, creo que el colesteatoma había comido la cabeza del martillo, pero si no, la tenemos que cortar y poder acceder a lo que se llama la celdilla epitimpánica anterior.
Este es el ático anterior, y por delante de esa rueda dentada, del COG, está lo que se llama la celdilla epitimpánica anterior, que es un sitio muy, muy frecuente de recidivas de colesteatoma, precisamente porque no se explora. Entonces fíjense que si yo no cortaba ese tendón del músculo del martillo, si no exploraba bien esa celdilla epitimpánica anterior, en este caso no existía la cabeza del martillo, pero la tendría que haber cortado, y siempre que voy a comer, lo voy a comer con una fresa de 3 milímetros, siempre de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque la cara interna de esa celdilla epitimpánica anterior es el nervio facial. ¿Y cómo sé que es el nervio facial? Porque sé que viene acá y porque sé que está por encima del proceso cocleriforme. Por eso es muy importante el proceso cocleriforme para que nos den información. Para seguir aprovechando este temporal, vamos a buscar ahora las rampas timpánicas y las rampas vestibulares en la espira basal. No, perdón, este no. Este. Oído derecho, de vuelta semicircular, yunque, facial en la tercera. Ahí me voy a ir, ventana redonda, ahí me voy a ir anterior, ligeramente inferior, me voy a ir a buscar la rampa timpánica, para poder ir conociendo cómo son las espiras de la cóclea. Sabemos que anterior, ligeramente inferior, va a estar la rampa timpánica, e inmediatamente por encima de eso voy a tener la rampa vestibular. Esto, lógicamente, en el vivo lo hacemos un poco más despacio, porque lo hacemos con lo que se llama una soft surgery, entonces bajamos de 35.000 a 6.000 revoluciones por minuto. Acá ya llegamos, fíjense, ventana redonda, rampa timpánica. Ya abrimos el hueso, abrimos el endostio. Acá la membrana de la ventana redonda no es otra cosa que el endostio de la rampa timpánica. Y ahora vamos a ir a buscar inmediatamente por arriba, fíjense la distancia que hay entre la ventana oval y la ventana redonda. Ahora me voy a ir a buscar la rampa vestibular, que acá sería para el caso, eventualmente, del conocimiento anatómico de la cóclea y tener el esquema mental de cómo van las rampas. En el caso del vivo sería eventualmente si está osificada la rampa timpánica, poder colocar un array de electrodos en la rampa vestibular. Vuelvo a repetir, siempre con mucha irrigación. En el vivo esta irrigación la hacemos precisamente con corticoides, para que eventualmente sea el corticoide lo que entre en la cóclea, y la parte de inflamación y tejido de neuroformación no jorobe a los restos nerviosos del modiolo. Lo que les decía, hay veces necesitamos una pieza de mano curva para poder alcanzar ciertas estructuras cocleares o ciertas estructuras de lo interno. La pieza de mano curva, úsenla solamente en los pasos que los necesitan, porque ¿qué pasa? Al ser una pieza de mano curva, tiene más engranajes. Al tener más engranajes, se desgasta más y se rompe más fácil. Entonces, no entren a hacer la mastoidectomía con la pieza de mano curva. Entren con una pieza de mano recta larga o una pieza de mano recta corta, pero no utilicen la pieza de mano curva para hacer eso, porque se va a desgastar y se va a desgastar más. Entonces, oído derecho, semicircular, yunque, ventana redonda, rampa timpánica, rampa vestibular y estribo. Este es un oído izquierdo. Arriba, abajo, adelante, atrás. Esta es la ventana redonda. Fíjense en que no era como la otra ventana redonda. Tiene que ir para acá. Fíjense que acá está toda blanquecina. Cuando ven la ventana redonda así, quieren ir a buscar la espira basal, la rampa timpánica, sepan que van a tener problemas porque está osificada parcial o totalmente. Entonces, acá estamos buscando la rampa timpánica. Era un paciente que había tenido una meningitis, y es una de las patologías, conjuntamente con los traumatismos, la autoesclerosis y las enfermedades autoinmunes, que provocan osificación coclear. Entonces, fíjense que ya estamos fresando unos 3,
4 milímetros de la rampa timpánica está osificada. Entonces, ¿qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a buscar arriba, como hicimos acá, la rampa vestibular. Para ver, puede ser que esté osificada, pero si no está osificada, tenemos la posibilidad de introducir un array de electrodos, y si bien no va a funcionar tan bien como si hubiera sido la rampa timpánica, le va a dar muchísima más información que si no tuviera ese implante coclear. Entonces, fíjense, ventana redonda, osificada, ventana, rampa timpánica, que es la que más se osifica por el acueducto coclear, que une el conducto auditivo interno con la rampa timpánica, y acá se ve muy bien, se ve bárbara, la rampa vestibular, ahora le está tapando el espongontán, y ahí vamos a colocar el array de electrodos, pero bueno, no es el hecho. A ver, y acá creo que había algo más, no me acuerdo. Bueno, rampa timpánica, rampa vestibular, lámina espiral ósea en el medio, y vuelvo a repetir, oído derecho, arriba, abajo, adelante, atrás, ventana redonda, rampa timpánica, rampa vestibular, lámina espiral. Ahora, supongamos que estuvieran osificadas la rampa timpánica y la rampa vestibular de la espira basal. ¿Qué voy a hacer? Fíjense, este preparado, que estuvimos fresando también, espero que lo detengo. Este es el semicircular que está abierto. Este es el facial. Fíjense la cúpula del semicircular, la altura que tiene la cúpula del semicircular, y fíjense acá, que es mucha menos la altura que hay acá que acá. Facial en toda la segunda, ganglio geniculado, y después vamos a ver primera porción del facial, y el proceso cocleariforme. Entonces, y acá se ve el tendón, la pirámide y el estribo. Yo les decía que el proceso cocleariforme, es nuestro gran amigo, porque nos da muchísima información. Yo sé que por debajo del proceso cocleariforme está no la espira basal, la espira media. La espira viene así, basal, y acá viene la media. Entonces, con una fresa de unos 2,5 milímetros más o menos, voy a ir por debajo del proceso cocleariforme, con mucha irrigación, a empezar a buscar ¿qué? A empezar a buscar la rampa timpánica y la rampa vestibular de la espira basal, no, de la espira media, para eventualmente poder colocar algún número de electrodos ahí. Entonces fíjense que yo con esta punta me estoy metiendo en la rampa timpánica de la espira media, y ahora vamos a ver la rampa vestibular de la espira media. Y esta es la lámina espiral ósea que separa la rampa timpánica de la rampa vestibular. ¿Cómo llegué yo hasta ahí? Teniendo el reparo importantísimo del proceso cocleariforme. Es fundamental el proceso cocleariforme. Ahora lo que voy a hacer, voy a buscar la rampa de vuelta, la rampa timpánica y la rampa vestibular de la espira basal. Entonces vamos a comparar rampa timpánica, rampa vestibular, lámina espiral ósea de la espira media, rampa timpánica, rampa vestibular, lámina espiral ósea de la espira, de la espira, esta es la espira basal y esta es la espira media. Fíjense lo importante que es el proceso cocleariforme, espira media, y acá por encima del proceso cocleariforme el facial. Y esto llevemos esta disección a la práctica. Era una paciente que tenía una mastoidectomía radical por un colesteatoma, tenía una hipoacusia moderada severa del lado izquierdo, y del lado derecho tenía una anacusia, así que ella, el audífono no le alcanzaba, entonces, bueno, pidió a ver si se le podía poner un implante coclear en ese oído, sellamos la trompa de Eustaquio, ya estaba bajado el mundo, después lógicamente le cerramos la miatoplastia que tenía, y fíjense, acá está rampa timpánica y rampa vestibular totalmente osificadas. Hay veces uno empieza a fresar, parece que llega, empieza a ver algo oscurito, parece que se va a abrir la luz, pero no. Entonces, rampa timpánica, rampa vestibular osificadas, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar el proceso cocleariforme,
Y de vuelta, por debajo de ese proceso cocleariforme, voy a ir a buscar la espira media de la cóclea, también con una fresa de 2,5 milímetros, ahí falta un poco de irrigación. Voy a ir a buscar, ¿para qué? Para eventualmente ver si tengo la posibilidad de colocar, no a lo mejor la totalidad del array de electrodos, pero con que pueda poner el 50% de los electrodos, le va a dar una información suficiente a la paciente como para que con los 2 oídos pueda hacer algo socialmente útil. Y ahí empezamos a ver, que se empieza a ver la rampa timpánica. La idea no era abrir la rampa vestibular. Ahí la vemos. Esa, acá. Y eso fue gracias al reparo del proceso cocleariforme y colocamos el implante. Ahora, fíjense esto. Lo que hablábamos del semicircular. Como el semicircular siempre va a estar por encima de la segunda porción del facial y está como protegiendo al nervio facial. Entonces, el esquema mental que tiene, porque en la inmensa mayoría de los casos, el semicircular externo está normal, está íntegro. Ahora, fíjense, facial acá abajo, semicircular. Fíjense este paciente que el colesteatoma le había volado el semicircular. Fíjense dónde está el facial y dónde vemos parte del semicircular. Así que ojo con eso. Siempre cuando tomográficamente ustedes vean que ese semicircular está erosionado por el colesteatoma, tengan cuidado, muchísimo cuidado, porque el esquema mental de uno es, el semicircular está por encima del facial, y acá es el facial que está por encima del semicircular. Y como la vez pasada también decían, cuando hay una fístula del semicircular, en el 60 o 70% de los casos o más, vamos a encontrar una dehiscencia del nervio facial, como en este caso. Así que recuerden, cuando el semicircular está erosionado, está fistulizado, ojo, el facial está dehiscente y está por encima del nivel del semicircular. Carótida, una estructura que está en el oído medio, pasa por el oído medio, proceso cocleariforme, oído derecho, arriba, abajo, adelante, atrás, seccionamos el tendón del músculo del martillo, ya decolamos prácticamente los 360 grados de la membrana timpánica y nos venimos con el martillo. Trompa de Eustaquio. Otro reparo importante a tener presente. Entonces, con una fresa de unos 4 o 5 milímetros, diamantada y con muchísima irrigación, voy a venirme de la trompa de Eustaquio hacia abajo. Tengan en mente el esquema mental de que está la trompa de Eustaquio acá y la carótida está la porción vertical y la porción horizontal. Lo que vamos a buscar ahora es la porción vertical de la carótida para después poder acceder a la porción horizontal. Ustedes me dirán, che, ¿pero en qué caso se hace eso? Bueno, en la cirugía de glomus, muchas veces el glomus está contactando o englobando la carótida en la porción vertical, o en la porción horizontal. Entonces tenemos indefectiblemente que identificar a la carótida en la porción vertical para poder después, eventualmente, si el glomus llega hasta la carótida en la porción vertical, la porción horizontal, poder identificarla. Entonces, ahí fíjense que estamos sacando hueso, y esta es la carótida en la porción vertical. Por suerte, el glomus en general no es invasivo con la carótida, así que dentro de todo se puede secar bastante bien, pero bueno, lo que tiene la cirugía del glomus que es muy sangrante, entonces hay veces esa disección no se hace tan fácil como en el temporal fresco. Entonces, estamos viendo una hermosa vista acá de la carótida en la porción vertical, que viene de acá abajo, porción vertical, trompa de Eustaquio, acá, y acá ya se empieza a horizontalizar
la trompa de Eustaquio. Ahora, fíjense el poquito hueso que separa la trompa de Eustaquio de la carótida. Así que ojo cuando vamos a hacer un bloqueo de la trompa de Eustaquio, porque queremos cerrar una cavidad y esas cosas, vayamos con mucho cuidado, porque sabemos que el hueso que la separa de la carótida no es un hueso demasiado grueso. Entonces, esta es la imagen de la carótida en la porción vertical, porción horizontal, que acá se hace así, y la trompa de Eustaquio. Entonces, es otro reparo que tenemos que tener presente cuando estamos trabajando en el oído medio. A ver, lo que siempre, yo no sé ustedes, a mí de vez en cuando me viene un antojo a las 3 de la mañana y quiero ir a cucharear un pote de dulce de leche a la heladera o un pedazo de dulce de batata. En realidad, yo no prendo las luces de mi casa para llegar hasta la heladera, bajo las escaleras, sé dónde están los muebles, ¿por qué? Porque ya tengo el esquema mental de dónde está distribuido todo, o a lo sumo toco una mesa y ya sé que delante va a haber el pub, y delante va a haber otra silla, entonces puedo llegar perfectamente. Bueno, acá en el oído medio pasa exactamente lo mismo. Si uno conoce bien todos los reparos a través del fresado del hueso temporal, no vamos a tener demasiados problemas. Lógicamente, esto si no conocemos la anatomía del hueso temporal, no lo podemos hacer. Fíjense la relación vuelvo a repetir, de la trompa de Eustaquio con la carótida acá en la porción vertical y la porción acá horizontal. Ustedes me dicen, bueno, pero mira, qué sé yo, glomus, bueno, ¿cuándo voy a ver un glomus? Se ven mucho más seguido de lo que uno piensa, pero fíjense, este era un paciente que tenía no un gran colesteatoma, un colesteatoma que estaba ubicado en la parte anterior. Este es oído izquierdo, arriba, abajo, adelante, atrás. Esta es la carótida, y estaba totalmente expuesta por el colesteatoma. Es decir, que el colesteatoma no es algo que se adhiera mucho a la pared externa de la carótida. Pero fíjense que esta es la carótida, y acá está la trompa de Eustaquio. Es la misma visión que esta, lo que pasa que nosotros no la expusimos, la expuso un colesteatoma que evidentemente estaba muy mal ubicado, que estaba delante y había erosionado el canal carotídeo. Y ahí está la trompa de Eustaquio. Y esa es la carótida. Así que fíjense y recuerden el esquema mental de la relación de la carótida con la trompa de Eustaquio. Y yo creo que acá, con esto, vamos a hacer lo que se llama la hipofacial o timpanotomía. Oído derecho, arriba, abajo, adelante, atrás, semicircular externo abierto, acá está el posterior formando la T, y más atrás acá estaría el saco endolinfático, seno lateral, facial en la tercera, facial acá en la segunda, proceso cocleariforme, por encima del proceso cocleariforme el facial, por debajo del proceso cocleariforme la espira media de la cóclea. Y una cosa importante, cada vez que vean el Jacobson, otro dato importante que sí está, tomarlo en cuenta, el Jacobson siempre va a venir de abajo, ¿y dónde va a terminar? Debajo del proceso cocleariforme. En la medida que ustedes sigan al Jacobson, van a llegar al proceso cocleariforme. Entonces, a ver, ¿qué hicimos acá? Ya estaba bastante cascoteado ese temporal, pero podemos seguir utilizando, porque después lo vamos a seguir utilizando, no para ahora, pero para el conducto auditivo interno. Ventana redonda, proceso cocleariforme, esa es parte de la cuerda del tímpano. Proceso cocleariforme, facial acá, espira basal acá, Jacobson que termina debajo del proceso cocleariforme, estribo, pirámide, ventana redonda, facial en la tercera, conducto semicircular, promontorio. Si yo me voy para acá, voy a buscar, lógicamente, el golfo de la yugular. Ahora, el golfo de la yugular puede llegar acá, o puede llegar acá, o puede llegar acá y taparme la ventana, de acuerdo si es un golfo alto o no. Entonces, ese es el facial en la tercera, que después lo vamos a exponer un poquitito más. Y esto es lo que se llama hipofacial o timpanotomía, que sobre todo en los casos de glomus, pero después van a ver que en el caso de un colesteatoma raro, siempre está acá entre el espacio que forman el bloque laberíntico, el seno y el golfo,
la ranura digástrica y el facial, es un espacio que pueden empezar a crecer estructuras como puede ser un glomus y venir de abajo hacia arriba. Y en la cirugía del glomus, el secreto es sacarle hueso al temporal. Y sobre todo, aparte de todo el hueso del temporal, sobre todo sacarle mucho timpanal. Entonces, fíjense que acá yo tengo el facial, y la idea va a ser pasar por detrás y por delante acá del facial, para hacer lo que se llama la hipofacialo-timpanotomía. Fíjense cómo acá yo estoy pasando por delante y por detrás del facial. ¿Por qué? Porque acá puede haber el crecimiento de un glomus, de un colestatoma, de un neurinoma del décimo par, etcétera, etcétera. Ahora, yo puedo llegar a también sacar todo este hueso con la punta de la mastoides, desencajar todo este facial y rerutarlo hacia adelante. Entonces, ahí con una fresa sigo comiendo hueso temporal, en este caso hueso timpanal, siempre fíjense de adentro hacia afuera, lógicamente, no como vidrio, si fuera en el vivo lo estaría haciendo con una fresa diamantada. Acá vemos, acá estaba insertado el ánulus, acá estoy comiendo el hueso timpanal. ¿Para qué? Para eventualmente, si tengo que exponer más la carótida, me voy a ir más hacia acá para ver bien la carótida. Y acá ya estoy pasando por delante y por detrás del nervio facial, que me va a dar un acceso lo suficientemente bueno como para poder acceder, digamos, a la parte del seno lateral y del golfo, perdón, de la yugular. Eso por un lado. Bueno, ahí está entonces la hipofacialo-timpanotomía. Y ahora fíjense, yo voy a empezar a seguir el facial con una fresa diamantada de 4 milímetros, la segunda porción, lo voy siguiendo por encima del proceso cocleariforme. Y yo no sé si se acuerdan la vez pasada, cuando yo le había preguntado a Lili Tiberti la vía de May. Cuando uno quiere hacer eventualmente una descompresión, lo vas a descomprimir hasta acá, hasta la segunda, y lo que me va a dar de la primera es hasta la ampolla del semicircular superior. Entonces podría descomprimir tercera, segunda y parte de la primera hasta la ampolla del semicircular superior, porque si la abro ya pierdo la audición. Así que esa sería la vía de May para descompresión mastoidea de tercera, segunda y parte de la primera sin necesidad eventualmente de una fosa cerebral media. Acá el facial en la segunda, este es el ganglio geniculado, ahí. Este es el ganglio geniculado, y esta es parte de la primera porción. La primera porción, segunda, ganglio geniculado, primera, y después hace así, y se mete para el conducto auditivo interno. Conducto auditivo interno, primera, ganglio geniculado, y segunda. Y ahora vamos a este caso que lo operamos no hace mucho, hace una semana, 10 días en el hospital de clínicas, también es oído derecho, parece que operamos oído derecho, no nos gustan los oídos izquierdos. Entonces esto es arriba, abajo, adelante y atrás. Vamos a entrar, era una mastoide totalmente neumatizada, tenía una perforación timpánica con una desconexión íncudo-estapedial, semicircular externo. Vamos a ir a buscar la tercera porción del facial, porque en la tomografía nos había avisado que la tercera porción del facial estaba en contacto con el tumor. Acá estamos haciendo lo que hicimos hoy, una timpanotomía posterior, y empiezo a buscar el facial. Fíjense, facial en la tercera, cuerda del tímpano. Ahí se ve perfecto. Ahora, habíamos visto por tomografía que el facial estaba, el colestatoma estaba a nivel de la tercera porción de facial, a nivel de ese espacio que estaba por arriba limitado por el bloque laberíntico, abajo por el golfo, adelante por el facial y atrás por el seno. Y fíjense, había colesteatoma acá. Por suerte el colesteatoma no es algo que invade los tejidos, así que la idea fue ampliar un poco más este abordaje. Acá estamos viendo dura de la fosa cerebral posterior, estamos limpiando, pero la idea también era hacer
por delante, un abordaje por delante de facial y hacer lo mismo que hicimos acá, lo que se llama la hipofacial o timpanotomía. Entonces, acá estamos bajando el muro, el yunque estaba desconectado del estribo, ya lo habíamos sacado, el estribo está por ahí, de igual manera un oído cofótico. Fíjense, este era el resto timpánico, acá estamos levantando la piel de la pared posterior, de la pared anterior, perdón. Este es resto timpánico, lo mismo que hicimos acá. Desencajamos el ánulus en los 360 grados, en este caso era 180 porque el resto estaba perforado. Y también me voy a ir por delante, fresando bien el hueso timpanal, para hacer lo que se llama la hipofacialo timpanotomía. Yo acá lo estoy viendo al facial, así que no tengo demasiado problema. Fíjense, Jacobson termina debajo del proceso cocleariforme, trompa de Eustaquio, proceso cocleariforme. Ahí es la dura de la fosa cerebral posterior. Entramos por delante del facial, limpiamos todo, y vamos a bloquear acá la trompa de Eustaquio, que la bloqueamos, primero se le puede poner un Surgicel, después músculo, el mismo estribo, el mismo yunque que extrajimos, vamos a bloquear la trompa de Eustaquio, lo que les decía hoy, tengamos mucho cuidado porque sabemos que hay poca separación entre la trompa de Eustaquio y la carótida, hay poco hueso, cerramos el conducto auditivo externo, bueno, y terminó la cirugía. Entonces, estos son nuestros grandes amigos, que los tenemos que conocer muy bien porque es lo que nos va a dar el GPS que nos va a estar orientando. Entonces, semicircular externo, yunque. Puede estar, el yunque muchas veces está, muchas veces no está. Semicircular externo está muchas veces, pero algunas veces no está por el colegiatoma o por el fresado de un cirujano. Y el facial sabemos que está en la bisectriz. Proceso cocleariforme, que lo amo porque me da muchísima información. Sé que por debajo está la espira media de la cóclea, y por encima del proceso cocleariforme está la segunda porción del facial. Trompa de Eustaquio, carótida, muy cerquita una de otra. Jacobson, que termina debajo del proceso cocleariforme. Ahí vemos el estribo con la pirámide, el semicircular, trompa de Eustaquio, Jacobson, proceso cocleariforme. Bueno, muchísimas gracias y quedo abierto si hay alguna pregunta.